Bueno, buenos días iglesia, ¿cómo están en esta mañana? Si alguien me puede calcular el tiempo, amor, si me puedes, para que no me vaya a pasar de la hora. Bueno, iniciamos un nuevo año, como decía nuestro hermano Manuel, y a veces tenemos muchos propósitos, ¿no? Muchas resoluciones, ¿cierto? Y decimos, bueno, en este año quiero hacer tal cosa, quiero hacer la otra, tengo proyectos o no. Todos nosotros iniciamos el año con ciertas resoluciones, ¿sí? Ahora, yo quiero compartirles, iglesia, 4 resoluciones para este año 2024, ¿sí? Ahora, son resoluciones que yo hice, son resoluciones mías, pero espero que también sean las suyas, que puedan ser de bendición y también usted las pueda adoptar a su vida. Antes de comenzar este estudio de Romanos que vamos a tener, vamos a ver este tema solamente por hoy y ya el próximo domingo, si el Señor lo permite, empezaremos más juiciosos a estudiar la palabra. Ahora, yo quiero empezar diciendo, hermanos, que no hay ninguna diferencia entre el 31 de diciembre a las 11:59 y el 1 de enero a las 12. No hay ninguna diferencia, no hay nada mágico, no hay nada, usted sigue siendo la misma persona, tiene el mismo cuerpo, vive en el mismo lugar, la tierra sigue, todo normal, ¿sí? Es tal cual como ayer a las 11:59 y hoy a las 12, perdón. Un día normal, ¿sí? Por aquí tengo una imagen, ¿no? Dice, el año será nuevo, pero la flojera es la misma. No hay nada como tal especial en este nuevo año, ¿no? Cuando pasa al 1 de enero, ¿sí? Sin embargo, iglesia, en todos nosotros hay como un sentimiento como de frescura, ¿no? Como que, es como un nuevo comienzo, ¿cierto? Como que uno siente que, bueno, es como un empezar desde ceros y es eso lo que uno utiliza. Nosotros como creyentes utilizamos como a nuestra conveniencia, para poder hacer ciertas cosas, para ponernos ciertas metas, para tener ciertas resoluciones, ciertos objetivos en este nuevo año. Ahora, la Biblia no enseña de resoluciones. No hay ningún versículo que diga, el creyente del 31 de diciembre a las 11:59 debe hacer una resolución para el año nuevo. En ningún lado lo dice. La Biblia no enseña que hagamos resoluciones, pero tampoco está en contra de hacer resoluciones, ¿sí? La Biblia dice que no juremos, que no hagamos votos, porque no sabemos el día de mañana. Usted no puede hacer un cabello blanco o negro, dice la palabra en Mateo. Pero no se trata entonces de no planear. Cuando el autor en Santiago nos dice que muchos decimos, mañana haremos, ¿cierto? Y traficaremos y viviremos en tal lugar y haremos tal cosa, pero nosotros ¿qué somos? No sabemos qué es el día de mañana, somos como una neblina y podemos pasar, ¿sí o no? Pero no se trata de no planear. Lo que sigue diciendo allí en Santiago es, más bien digamos, si Dios lo permite, si es la voluntad de Dios, vamos a hacer esto, lo otro, etc. Entonces no se trata de no planear, sino se trata de poner a Dios en los planes, en nuestros objetivos, ¿sí? Muy bien. Ahora, hay varias resoluciones, estuve mirando como alguna información en internet de las resoluciones que la mayoría de la gente hace. Adivinen cuál es la primera que se hace la gente cuando empieza un año nuevo. Muy bien, esa es la número 1, bajar de peso, ¿cierto? Este año sí voy a hacer ejercicio, quiero estar más delgado, quiero verme mejor, ¿cierto? Quiero estar más bonito, más bonita, etc. La segunda es, adivinen cuál, parecida, hacer ejercicio. Me voy a inscribir en Bodytech y voy a empezar a hacer ejercicio y compro una suscripción de 6 meses y voy el primer mes y perdí la plata, ¿cierto? Hay otra que es comer más sano. En este año voy a comer más sano, voy a incluir mi ensaladita, ¿cierto? Voy a ser más juicioso en eso que estoy ingiriendo. Vean esta tan interesante, pasar más tiempo con la familia.
Hoy en día, en medio de una sociedad donde el balance entre trabajo y vida personal cada vez se desdibuja más y es trabajo y trabajo y trabajo, estos son uno de los propósitos, bien interesante. Otro, gastar menos y ahorrar, ¿sí? Ser un poco más austeros en nuestra manera de vivir y ahorrar más. Miren ese tan interesante, bajarle a las redes sociales. Buenísimo, un propósito que debemos tener también para nuestra vida, bajarle a las redes sociales, consumen mucho tiempo de nuestra vida. Este otro, ser un mejor trabajador, y uno que casi, obviamente en un contexto no creyente, aunque de pronto hasta en un contexto creyente, dejar de fumar o dejar de tomar. Este año sí voy a dejar de fumar, este año sí voy a dejar de tomar. Y saben, hermanos, muchas veces empezamos con ciertos propósitos en nuestra vida y ¿qué pasa en febrero, en marzo, en abril o a mitad de año? Flaqueamos, ¿cierto? No continuamos. Y si no continuamos muchas veces es por la motivación por la cual ponemos esas resoluciones. ¿Cuál es la motivación detrás de las resoluciones que nos hemos hecho nosotros o que tenemos en nuestra mente para este año? Si yo quiero bajar de peso porque quiero ser el más simpático, porque la chica quiere ser la más bonita, que la miren en el barrio, que la miren en las avenidas, ¿qué va a pasar? A mitad de camino va a flaquear, porque este propósito es para darse la gloria a uno mismo. Es un propósito, es una motivación vana. Pero si yo digo, no, yo quiero bajar de peso porque quiero honrar a Dios con mi cuerpo, quiero demostrar que no solamente sé vivir una vida sabia en la parte espiritual, sino que eso también impacta mi vida, mi vida secular, la parte física, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la motivación detrás de esos propósitos que tenemos en este año? La palabra dice en 1 Corintios capítulo 10, versículos 31, y ya ahorita vamos a orar. ¿Qué dice 1 Corintios 10, 31? Mi hermano Manuel, su merced, de pronto lo tiene. Primera de Corintios 10, 31. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Dice así la palabra de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Entonces, si queremos comer más sano, ¿sí? Todo lo que hagamos, ¿qué dice? ¿Hacerlo para qué? Para la gloria de Dios, hacerlo para la gloria de Dios. Primera de Timoteo 4:8, de pronto refiriéndome un poco a las dos primeras resoluciones más comunes. Primera de Timoteo 4:8. Primera de Timoteo 4:8 dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Sí? Eso le dice, quiero tener un buen cuerpo, quiero sacar músculo, pero la palabra dice, es poco provechoso, no tiene mucha ganancia. Mientras que el ejercicio espiritual no solamente tiene provecho para esta vida, sino ¿para cuál? Para la siguiente vida, para la vida venidera. ¿Sí? No sé si se alcanza a ver ahí un poco. Es como un gatico encima de una caja. Dice, propósitos de año nuevo. Opción A, bajar de peso. Opción B, conseguir una caja más grande. ¿Sí? Yo creo que más de uno hemos optado por la B, ¿no? Como una caja más grande, camisa más grande. Mentiras, es molestando. Ahora, es bueno nosotros hacer un balance, ¿sí? ¿Cómo fue el año pasado? ¿Qué cosas hice bien? ¿Qué debo mantener? ¿Qué cosas tal vez no hice tan bien y me debía haber esforzado, debía haberlo hecho mejor? ¿Y qué cosas definitivamente no hice y debo empezar a hacer este nuevo año? ¿Sí? Como les digo, las resoluciones, hermanos, no se deberían dar el 31 de diciembre o el 1 de enero. Deberían ser resoluciones de vida, no resoluciones de un año. ¿Sí? Pero son, como les digo, son oportunidades, ese sentir de que comienza otra vez las cosas que podemos aprovechar nosotros a nuestro favor.
Ahora, hemos hablado de resoluciones de pronto seculares, pero resoluciones espirituales. ¿Se han hecho resoluciones espirituales? ¿Sí? ¿Quieren servir más a Dios? ¿Quieren consagrarse más a Él? ¿Quieren vivir una vida más santa? ¿Leer más la palabra? ¿Tener más intimidad con Dios? ¿Cuáles son esos propósitos, esas resoluciones espirituales que nos hemos puesto para este año que comienza? Este es el último meme, no va a llenar de meme la enseñanza. Que no sea esta, ¿no? Yo marcándole a Dios para asegurarme que no me vuelva a poner en la lista de mis mejores guerreros 2024, ¿no? Bueno, es como desactualizado. Sí, ¿cuáles son esas resoluciones espirituales que nosotros tenemos? Muy bien, ahora nosotros, hermanos, podemos hacer resoluciones espirituales, y si nosotros buscamos hacer resoluciones espirituales en nuestra vida, Dios se va a encargar de nuestras resoluciones seculares. La palabra dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que serán añadidura. O sea que, ¿cuál debe ser nuestra principal resolución? Que buscad el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá. Lo demás viene por añadidura. El Señor le llama añadidura. Me encanta esa palabra, como si fuera algo muy insignificante, ¿no? Sí, lo demás será por añadidura. Muy bien, ahora sí vamos a empezar y vamos a ver las 4 resoluciones. De pronto me voy a enfocar más en las primeras 3, y la última de pronto correremos un tris porque el tiempo no nos alcanza, y vamos a orar para empezar, hermanos. Gracias, Padre Celestial, te doy en esta mañana por este bello día que tú has creado, con este hermoso sol, Señor, que alumbra a justos y a injustos. Gracias porque tus misericordias se han renovado hoy, Señor, porque tu amor, Señor, tu paciencia, tu fidelidad con nosotros se ha renovado hoy, Señor. Y estamos aquí agradecidos, Señor, de que estamos alrededor de tu palabra, Dios, alimentando nuestro espíritu, Señor, para poder empezar este año con resoluciones espirituales, Señor, sabiendo que tú te encargas del resto, Padre. Te ruego, Señor, en esta mañana, Dios, que me uses para hablar tu palabra, Señor, que pueda hablar en el espíritu, Señor, no con palabras de vana sabiduría, sino con temor y temblor en tu espíritu, Señor, y que tus hijos, Señor, que están escuchando, Señor, puedan edificarse, Señor, así como yo fui edificado, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Dejo en tus manos esta enseñanza en Cristo Jesús. Amén. Bueno, primer resolución, hermanos, de este año. Tener más sed por la presencia de Dios. Estas, como les digo, son resoluciones que yo hice, pero quiero que ustedes también las puedan adoptar para su vida. Aumentar su sed por Dios. Aumentar su anhelo por estar con Dios. Ese deseo por estar delante de su presencia, por estar frente a Él todos los días. Por recibir de Él su consuelo, recibir de Él su palabra, y yo también derramar delante de mi Dios mis angustias, mis temores. Y para ello, hermanos, vamos a tomar un ejemplo de un versículo muy conocido, que es Salmos 42. Vamos a estar en 2 salmos, Salmos 42 y Salmos 63, pero vamos a empezar allí, Salmos 42. Salmos 42 dice, bueno, antes de empezar, ¿no? Es muy conocido como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ahora, el Salmo 42, no sé si en la Reina Valera ustedes lo tienen ahí en título, que dice masquil de los hijos de Coré. ¿Sí? Masquil quiere decir, esto es un masquil, junto con el capítulo 43 conforman un masquil, que es un poema o un cántico. Un poema o un cántico. Y este poema o este cántico se divide en 3 estrofas. La primera estrofa, y todas las 3 estrofas terminan exactamente igual. La primera estrofa termina en el versículo 5 del capítulo 42. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La siguiente estrofa termina en el versículo 11, exactamente igual.
¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y la última termina en el 43, en el versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Sí? Y los hijos, es un masquil de los hijos de Coré. Los hijos de Coré eran servidores en el templo, encargados de la música. Eran los encargados de la alabanza en el templo. Esto como para entender un poco acerca de este salmo. Otra cosa importante, hermanos, de este salmo es que lo escribe cuando el salmista estaba lejos del templo. ¿Sí? Y por eso dice, como el ciervo brama por las aguas, así clama, oh Dios, mi alma por ti, porque ellos estaban lejos del templo y para ellos el templo era especial. Hoy para nosotros tal vez, aunque ellos lo tenían también claro que Dios es omnisciente, omnipresente, la oración en el templo o en el tabernáculo era supremamente importante, porque recuerden que en el tabernáculo, ¿qué acontecía? Descendía la presencia de Dios, el lugar santísimo. Y miren el versículo 6, dice, Dios mío, mi alma está batida en mí, me acordaré por tanto de ti, ¿desde dónde? La tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Y desde allí empieza la sed de ellos, porque ellos están lejos, más o menos a unos más de 70 kilómetros de Jerusalén. Están exiliados, no dice exactamente por qué causa están exiliados, pero están lejos, están en sufrimiento, están en opresión. Miren el versículo 7, dice, un abismo llama a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Está hablando del él donde se encuentra, es un lugar donde hay cascadas, es un lugar donde hay olas, donde comienza el Jordán, es un lugar es como unas cataratas. Y el salmista como que ve a su alrededor esa caída de esas aguas, esas olas golpeando y dice, así me siento yo, como si esas olas me golpearan a mí, como si el agua me llegara a mí hasta la coronilla y me siento ahogado, tengo necesidad de mi Dios, me siento solo, triste, deprimido, etc. Ese es un poco el contexto de este Salmo 42. Ahora, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas y clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Saben? Cuando dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, está hablando de un ciervo, de este animalito, que tiene sed después de una prolongada sequía. Tiene sed después de una prolongada sequía. Y brama, y llora, clama por esa agua, por esa necesidad que necesita saciar. Dice el versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? No sé si usted anhela de esa manera la presencia de Dios, hermano. ¿Cuándo vendré y me presentaré? Sabemos que no es la iglesia necesariamente. O sea, la palabra nos enseña, dice, ve a tu habitación, cierra la puerta y ora al Padre en lo secreto. Mi resolución era, Señor, que cada día que me despierte pueda tener tremenda sed de ti. Que lo primero que yo quiera es estar delante de tu presencia, orar, leer tu palabra, devorarme esos versículos, llevarlos a mi corazón, entregarte a ti todo lo que está pasando en mi vida. Cuando utiliza el salmista aquí la palabra, dice mi alma es en el original nefesh, que es respiro, aliento o vida. ¿Sí? Todo mi ser está profundamente sediento de Dios. Profundamente sediento de Dios. Ahora, hermanos, Dios creó esta sed espiritual, ¿sí sabía? Para que solo la pueda saciar Dios. El problema es cuando nosotros,
Hagan cuenta cuando hacemos ejercicio y corrimos, jugamos, lo que sea, y tenemos sed y nos tomamos una Coca-Cola. ¿Qué pasa? ¿Sacia su sed? Vuelve la sed, ¿sí? Y es parecido, el salmista tiene sed de Dios, hermanos. A veces nosotros cuando, muchas de las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida, hermanos, realmente nosotros lo hacemos es porque tenemos necesidad de algo, ¿sí? Así como cuando uno tiene sed y toma algo, nosotros hacemos lo que hacemos por necesidad de algo. Buscamos un trabajo porque tenemos necesidad de un sustento, porque necesitamos estabilidad. Buscamos comprar una casa porque necesitamos un techo donde dormir. Buscamos una pareja para tener una estabilidad emocional. Todo lo que hacemos es con base a una necesidad que hay en nuestro corazón. Pero el problema es cuando nosotros queremos saciar esa necesidad con otras cosas que no son Dios. Detrás de todas las necesidades que nosotros tenemos en nuestra vida, hermanos, en realidad nuestra verdadera necesidad, ¿adivinen es de quién? Es de Dios. Nuestra necesidad detrás de querer tener un trabajo estable, de querer tener un hogar, de querer tener una casa, de querer tener una estabilidad, es realmente necesidad de Dios. Lo que pasa es que no lo sabemos. Pero nosotros estamos buscando es a Dios. Y queremos llenarlo con otras cosas. Y por eso nuestra vida muchas veces es una vida insatisfecha. Porque estamos teniendo sed y estamos tomando Coca-Cola. Y no estamos yendo a la fuente de agua que sacia nuestra sed. Por eso nuestro anhelo en la resolución número 1 es ir a Dios. A Dios, hermanos, es a quien necesitamos. Pareciera que necesitáramos otra cosa, pero necesitamos es a Dios. En el Salmo 63, que es también un poco parecido, Salmo 63 dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Parecido al Salmo 42, aquí este salmo lo escribió David. Y no sé si en el título de la Biblia parece que fue escrito en el desierto, en el título ahí de la Biblia, ¿sí? Fue escrito mientras David estaba en el desierto de Judá. Estaba huyendo de la persecución de Saúl, de la persecución de Absalón. Y él, al igual que en el Salmo 42, ve la naturaleza y es una metáfora que utiliza para él ilustrar lo que él siente. Está en un lugar árido, está en un lugar seco. Está en un lugar seco y dice el salmista: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Así como en el Salmo 42, él estaba lejos del templo, ¿sí? En el desierto de Judá, y añoraba ese momento en el que él pudiera ir al templo, presentarse delante de su Dios y empezar a servirle y empezar a adorarle y estar delante de su presencia. Y dice: mi carne te anhela. Bueno, dice, antes de hecho dice: de madrugada te buscaré. De madrugada te buscaré. Y aquí no está necesariamente hablando de un tiempo, de un horario. Ay, a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. En el original está hablando de afán, de diligencia. O sea, yo quiero buscar a Dios con diligencia, ¿sí? Con afán, hermanos. Como hay un proverbio que dice que busquemos la sabiduría como buscamos el oro y la plata, ¿no? A veces nosotros buscamos la plata con diligencia. Uy, ¿cómo busco un mejor trabajo? ¿Cómo mejoro mis ingresos? ¿Cierto? ¿Cómo los invierto mejor? Y hay diligencia para esas cosas, ¿cierto? Pero hay diligencia para buscar a Dios, hay afán para buscar a Dios en nuestra vida, hermanos, todos los días. Muy bien, dice, aquí hay una palabra muy
muy especial que nos ayuda, es como que nos da un detalle más de esa sed que tiene David. Dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. La palabra anhela en el original es languidecer por algo. Languidecer por algo. Languidecer es perder el espíritu o perder el vigor, sufrir o adolecerse de debilidad, de flaqueza por algo. Vamos, un ejemplo, Salmo 119, 20, ahí más adelantico. Salmo 119, 20, dice, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios todo el tiempo. Habla de sufrir, de sentir ese dolor, esa flaqueza, esa necesidad, hermanos, así como cuando uno no ha comido, ¿cierto? Uno se siente débil y añora comer algo, un pan. Esa es la misma ilustración que nos da David. Yo me estoy muriendo literal, estoy delgado, estoy quebrantado por estar delante tuyo, por estar delante de tu presencia. Languidecer. Versículo 2, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Y aquí llegamos a la perla de este salmo que yo hallé mientras hacía este estudio. Porque mejor es tu misericordia que la vida. En el original la palabra misericordia habla de bondad, habla de la benevolencia de Dios, habla del amor de Dios y habla de la voluntad de Dios. Lo que está diciendo el salmista es, mejor es tu bondad, Dios, mejor es tu misericordia, mejor es tu amor, mejor es tu benevolencia que mi propia vida. Que lo que yo pueda hacer en este mundo o lo que este mundo me pueda ofrecer a mí, tú eres mejor. Tú eres mejor. Es como la parábola del tesoro y de la perla, ¿sí? En Mateo, y quiero que la leamos, en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículos 46 al 44. Mateo 13, 44 al 46 dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, ¿y qué? Y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, ¿y qué? Y la compró. Esto fue lo que entendió David cuando estaba en la presencia de Dios. Por eso él dice, mejor es tu presencia, tu misericordia, que la propia vida. Porque él se dio cuenta, hermanos, que Dios es esa perla, que Dios es ese tesoro. Que yo puedo dejar todo lo que este mundo que Dios me ha permitido tener en este mundo. Una casa, un trabajo, una carrera, unos hijos, una familia. Pero eso no se compara con la presencia de Dios, con la misericordia de Dios. Es como, hermanos, piénsenlo de esta manera. Si ustedes van a un campo y hallan una mina de oro, ¿cierto? Y hay un lingote de oro acá y hay una mina de oro acá. ¿Ustedes qué prefieren? ¿El lingote o la mina? La mina, porque es que el lingote es solo una parte es algo nomás de lo que esa mina me puede dar, ¿sí? Me puede dar no solo un lingote, sino muchísimo más oro. David llegó a esa conclusión. Él se dio cuenta que necesitaba ir a la mina, que la mina era mucho mejor. Yo no sé, hermanos, si ustedes lo han podido
ver de esa manera. Yo sí lo he podido ver de esa manera, hermanos. Dios me ha permitido tener una carrera, un apartamento, una familia, y le agradezco a Dios por eso. Pero el día que yo tenga que decirle a eso, chao, chao. Si tengo a mi Dios conmigo, tengo todo. No necesito nada más. Porque Él es la mina de oro, porque Él es la perla, porque Él es el tesoro escondido, que vale muchísimo más que los tesoros y los reinos de este mundo. Y ese es el anhelo, hermanos, que debemos tener en nuestro corazón, sed de Dios, sed por su presencia, porque es mejor que cualquier cosa que podamos hacer o que el mundo nos pueda dar en esta vida. Muy bien, hermanos. El versículo 5, la petición de David en el versículo 1, ¿sí? Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, se responde en el versículo 5, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, ¿sí? La presencia de Dios, estar delante del Señor, es como un banquete, ¿sí? Cuando habla aquí de meollo y de grosura, habla de algo delicioso, ¿sí? De un banquete, de una comida deliciosa que el Señor le provee a él. Que el Señor le provee a él. Porque Dios, como yo iniciaba diciendo, hermanos, nosotros detrás de todo necesitamos es a Dios. Y Dios ha puesto esa necesidad espiritual en nuestro corazón, pero Dios también ha provisto el agua que sacia esa sed. El agua que sacia esa sed. En Isaías capítulo 55, Isaías capítulo 55, versículo 1. Si usted tiene esa sed de Dios, dice la palabra en el versículo 1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad ¿qué? Sin dinero y sin precio, vino y leche. Vino y leche. En Juan capítulo 4, versículo 13, Juan capítulo 4, versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y el último pasaje, Apocalipsis 22, 17. Apocalipsis 22, 17. Dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida, ¿qué? Gratuitamente. Gratuitamente, hermanos. O sea, en otras palabras, Dios puso una necesidad en nuestro corazón y Dios puso también el recurso para saciar esa necesidad gratuitamente. ¿Qué debemos tener nosotros? Más sed de Dios. Más sed de Dios. Ese es la primera resolución, hermanos. Más sed de Dios. Segunda resolución para este año, confiar más en Dios. Confiar más en Dios. Ahora, seguimos en estos salmos. ¿Qué tal estuvo nuestra confianza en Dios el año pasado? Si la tuviéramos que evaluar. ¿Confiamos en Dios en todo momento? ¿Sí? En los momentos difíciles, incluso en los momentos de prosperidad, también fue Dios nuestro sustento, nuestro soporte. Queremos este año, hermanos, esa resolución es que podamos rendir nuestros temores, nuestros sueños a ese Dios soberano. Que podamos, hermanos, muchas veces nosotros tenemos ciertas situaciones por las que pasamos en nuestra vida
Y a veces queremos, Dios, pero dame la respuesta ya, quiero que me respondas ya, quiero saber si ya me voy a casar, quiero saber si ya me voy a vivir a otro lugar, quiero saber si ya voy a conseguir un nuevo trabajo, quiero saber, y ese es el problema, hermanos. Como dijo un amigo, es que uno muchas veces le quiere dar o le pone tiempo a Dios. Dios, ¿cuándo? Y le quiere poner un límite. Y no se trata de ponerle tiempo a Dios, hermanos. Se trata en el tiempo de Dios y a su manera. Por eso debemos aprender más a confiar en Dios, en sus tiempos, en sus maneras de obrar. Allí en el Salmo 63, en el versículo 1, quiero rescatar algo importante. Dice, Dios del pueblo eres tú. Dios mío, ¿cierto? O sea, Él lo está haciendo personal. En el Salmo 42, ténganlo ahí porque vamos a estar en estos dos salmos. En el Salmo 42, en el versículo 6, dice, Dios del pueblo. Dice que, Dios mío. ¿Por qué resaltar esto, hermanos? Porque es un Dios personal para el salmista, pero también porque incluso cuando el salmista tiene a Jehová, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, como su Dios, aún se puede abatir, aún puede flaquear, aún puede hasta deprimirse. O sea, si nosotros leemos estos pasajes, miren el versículo 3 de allí del Salmo 42, dice, fueron mis lágrimas, ¿qué? Mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Sí? ¿Dónde está tu Dios? O sea, tú eres cristiano, pero mira en la situación económica en la que estás. ¿Dónde está tu Dios? ¿Cierto? Le reprochan a uno su fe. Y al salmista también, ¿dónde está tu Dios? En el versículo 4 dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Y derramo mi alma dentro de mí. Ahora, vayamos al Salmo 63. Dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Cuando dice cuando medite en ti en las vigilias de la noche, es que David estaba desvelado. Estaba desvelado. No sé si a ustedes les ha pasado que de pronto hasta se desvelen de las preocupaciones, de la tristeza. Ahí mismo nuevamente en el Salmo 42, en el Salmo 42 ya veíamos cómo el salmista veía esas cascadas que caían, ¿cierto? Esas olas que él veía en el lugar donde se encontraba, como si fueran olas que fueran en contra de él. Entonces, duras circunstancias estaban pasando los salmistas, duras circunstancias. ¿Sí? Hasta el punto de deprimirse, llorando toda la noche, desvelados. Entonces quería mencionar este detalle, ¿no? Porque a veces creemos que porque somos cristianos somos inmunes a las situaciones que nos rodean. Pero lo importante no es esto, sino lo importante es qué pasó después con el salmista. ¿Qué pasó después con el salmista? La respuesta más natural del hombre, ¿qué es? Estoy pasando por tremenda situación difícil, yo a la iglesia no vuelvo. Yo no vuelvo a leer la Biblia. Yo no vuelvo a orar. Yo no me vuelvo a congregar. No puedo más, me doy. Esa no es la respuesta de los salmistas. Los salmistas utilizaron todas esas circunstancias difíciles como combustible que los llevase ¿a dónde? A Dios. Utilizaron esas circunstancias difíciles
para decir mi alma te anhela, tengo sed de ti, esta es una tierra seca y árida, como ese ciervo que brama por las aguas, así clamo Dios por ti. Convirtieron todas esas dificultades y esas situaciones duras en gasolina, en combustible para ir a Dios. Y así es que el cristiano asume sus dificultades. Así es que, por eso les digo, la resolución es confiar más en Dios. Así es que vamos a lograr confiar más en Dios. Utilizar todas esas situaciones para, en vez de alejarnos de Dios, que nos acerquen más a Él. Pero hay otras cosas que hacen los salmistas. En el versículo 4 del Salmo 42 dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. En el Salmo 63, en el versículo 2 dice: así como te he mirado en el santuario. ¿Qué están haciendo ellos en estos versículos? Recordando. Están recordando. Dice: me acuerdo de estas cosas. Dice ahí en el Salmo 42: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Aquí el salmista está recordando cómo ellos eran los encargados de la música, como les decía, cómo ellos llevaban al pueblo en adoración a Dios, en alabanza a Dios, con instrumentos, tamboriles, panderos, cítaras, flautas, todos los instrumentos que se utilizaban en este tiempo. Entonces lo primero que hace el salmista es recordar lo bueno que fue Dios antes, ¿sí? Para poder aprender a confiar en Dios, hermanos, debemos empezar a cultivar una memoria de las bondades de Dios en nuestra vida. ¿Cómo ha sido Dios bueno en el pasado conmigo? Y no me vayan a decir que Dios no ha sido bueno con ustedes en el pasado, porque Dios ha sido muy bueno. Así que hay que recordar esos buenos tiempos, ¿no? Esos buenos momentos en el que el Señor, como dice el salmista, vi su poder, vi su gloria, sobre todo en la salvación, cuando me rescató de ese lugar horrible, asqueroso de pecado que me tenía esclavizado y que me tenía condenado. En el Salmo 63, versículo 7, dice: porque has sido mi socorro, así en la sombra de tus alas, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Aquí el salmista está haciendo otra cosa que le ayuda a confiar más en Dios. Primero es recordar, segundo es reconocer sus atributos, y lo reconoce como el Dios que socorre. Lo reconoce como, y aquí utiliza una ilustración, dice en la sombra de tus alas me regocijaré. Y utiliza esta metáfora que es como una gallina con sus polluelos, que extiende sus alas y debajo de sus alas se guardan todos esos polluelos y están en un lugar seguro y se sienten protegidos. Reconoce que Dios es un Dios, o sea, exalta sus atributos. Es un Dios que me ha sostenido, es un Dios que me socorre, con sus alas me cubre. Salmo 42, versículo 8, dice: pero de día mandará Jehová, ¿qué? Su misericordia. Reconoce que Dios es un Dios misericordioso. Por más dura la prueba por la que estaban pasando los salmistas, él podía reconocer que Dios es misericordioso, que Dios es bueno, que Dios es bondadoso, que Dios nos da lo que no merecemos. Que Dios nos da lo que no merecemos. Y lo tercero que hace el salmista es alabarle en medio de ese sufrimiento. Alabarle en medio de ese sufrimiento. Yo les dije que este masquil de los hijos de Coré tenía 3 estrofas y cada estrofa terminaba en un versículo, ¿cierto? ¿Y ese versículo cuál es? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Lo que está haciendo el salmista aquí, hermanos, es anticipando
la salvación. Por eso dice, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas? Espera, aún he de alabarle. Va a llegar el momento en que le voy a alabar y le voy a exaltar por cómo me sacó de esta, por cómo me libró. Y seguramente no me libró como yo quise, pero sí me libró como Él quiso, para su honra y para su gloria. Está anticipando la salvación de Dios. Por eso lo que hicieron los salmistas para aumentar su confianza en Dios es anticipar que Dios ya los iba a salvar, porque Dios, eso es lo que hace, hermanos. Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios nos protege, nos socorre. Aún he de alabarle, así que esperan Dios, aún he de alabarle. No importa las circunstancias, alabemos a Dios, démosle la honra que merece, levantemos nuestras manos. Miren la imagen tan bonita en este Salmo 63. En el Salmo 63, en el versículo 4, dice, así te bendeciré en mi vida, y en tu nombre, ¿qué? Alzaré mis manos. El salmista alza sus manos. Por lo general, cuando se alzan las manos es para orar en este tiempo, para orar a Dios, ¿sí? Para rendirse a Dios. Pero miren, ¿se acuerdan que yo les decía que en este salmo había una petición y había una respuesta? Miren la respuesta de Dios en el versículo 8. Está mi alma pegada a ti, está adherida a ti, tu diestra me ha sostenido. Aquí la idea y la imagen es que David levanta sus manos y Dios alarga su diestra para sostenerlo. ¿Sí me hice entender? Así que David levanta sus manos porque sabe que la diestra de Dios va a venir hacia él y le va a sujetar y le va a sostener. Así que cuando estemos en situaciones difíciles, levantemos nuestras manos. La diestra de Dios está ahí para sostenernos. Amén. Así que es una hermosa imagen. Muy bien. Tercera, yo les dije que me iba a enfocar más que todo en las primeras tres, ¿no? Tercera resolución. ¿Cuál es la primera? Tener más sed de Dios. La segunda, confiar más en Dios. Tercera resolución, luchar más fuerte contra el pecado. Luchar más fuerte contra el pecado en nuestra vida. Que reflejemos un verdadero nacimiento, un verdadero arrepentimiento en nuestra vida. Que nos tomemos en serio a Dios. ¿Saben cuál es el fruto, hermanos, de que nosotros verdaderamente hemos creído? Que no vivimos practicando el pecado. El pecado no nos domina. ¿Sí? Nosotros dominamos nuestro cuerpo. No nuestro cuerpo nos domina a nosotros, con sus pasiones y sus concupiscencias. Ahora, antes de hablar de esto, de cómo luchar más contra el pecado en este año, hermanos, quiero empezar diciendo que una palabra que nos alienta, al que ha creído genuinamente en Jesucristo, ha depositado su fe, hermanos, su salvación, ¿sí? Su salvación ya está definida legalmente. ¿Recuerdan la palabra justificados? Es un término legal. Legalmente, ya está escrito, hermanos, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, de que somos de Dios y que hemos sido perdonados y que nos espera la gloria, ¿sí? Eso ya lo tenemos seguro, eso ya el Señor lo definió por nosotros. Pero eso no quiere decir, entonces, como el Señor ya definió mi situación espiritual, entonces yo me voy a relajar en esta vida, entonces voy a ser un cristiano pasivo. Entonces vienen las tentaciones y yo, no, pues la palabra dice que yo ya soy salvo, que he sido perdonado, entonces me desentiendo. No, hermanos. Esa demostración de amor y de gracia y de misericordia, de que solo por fe hemos sido salvos, nos debería a nosotros hacer antes cristianos activos, ambiciosos por Dios. No pasivos, hermanos, no pasivos. Estaba leyendo una historia que contaba el pastor Charles Swindoll, más o menos como tratando de recordar, y él hablaba de un hombre que un día salió a cazar, a pescar, salió como al bosque, y cuando se dirigía allá le salió al encuentro una serpiente cascabel. Él obviamente no estaba alerta, y la serpiente cascabel
le mandó a atacarle y alcanzó sus colmillos, alcanzaron a engancharse en el cuello de la camisa. Y dice él que alcanzaba a verse como el veneno le caía, le salía. Y la forma o sea, por poco lo muerde. Y la forma de este hombre poder defenderse en este momento, lo único que hizo fue coger la cabeza de la serpiente, cogerla de más abajito de la cabeza y empezar a estrangularla y empezar a ahogarla hasta matarla. Y esa fue la manera en que logró defenderse y logró salvarse. Cuando nosotros, hermanos, y esto lo utilizaba en este contexto, cuando nosotros nos vemos rodeados de tentación, hermanos, porque ser tentados no es pecado, pecado es ceder a la tentación. Nosotros no nos lamentamos por haber sido tentados, sino nos lamentamos por haber cedido a la tentación. Pero cuando estamos rodeados por medio de esa tentación, lo que tenemos es que coger esa tentación y asfixiarla, cogerla de la cabeza y ahogarla y tratar de matarla, porque si no la matamos, nos mata a nosotros con el pecado. Y me gustó mucho esa ilustración y está relacionada con no ser cristianos pasivos. Cuando viene el momento de tentación, hermanos, no podemos quedarnos ahí como viene la serpiente, entonces me va a atacar y yo me dejo morder. Ahí debe haber ese sentir, hermanos, de luchar para no dejarnos atacar por el pecado. Pregunta: ¿cómo luchaste el año pasado contra tu pecado? ¿Cómo luchamos? ¿Estuvimos preparados para este momento de tentación? Y para este año, ¿qué vamos a hacer para luchar más fuerte contra esas tentaciones que nos rodean a diario? Yo no soy un maestro que profetiza, ¿sí? Pero les voy a hacer una profecía. Van a tener tentaciones en este año. Van a tener tentaciones en este año. Vamos. Si la profecía también es para mí. Vamos a tener tentaciones en este año. ¿Y cómo estamos preparados para batallar contra esas tentaciones? Aquí, esta es una serpiente cascabel, como les decía. Lo primero que debemos hacer, hermanos, para batallar con más fuerza contra el pecado es que el pecado primero, no es bueno. Segundo, es devastador. Y tercero, es letal. En Santiago capítulo 1, en el versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué? La muerte. Entonces lo primero, Dios no puede ser tentado, ni Dios nos tienta, sino que nosotros somos tentados cuando de nuestras propias concupiscencias, si de nuestras propias pasiones que batallan dentro de nuestra carne y nuestro corazón, somos atraídos y somos seducidos. Y luego de eso, cuando cedemos a esa concupiscencia, dice que da como luz el pecado, da un bebé y ese bebé se llama pecado. Y luego ese pecado da luz la muerte. ¿Sí? Sabemos, hermanos, que en un contexto no cristiano el pecado es letal, los manda al infierno directamente, a los que no han creído y mueren en sus pecados y tienen que pagar eternamente por sus pecados, porque Dios es un Dios eterno. Pero, hermanos, el pecado también alcanza al creyente. El pecado también alcanza al creyente. Y si no, dígame por qué tantas vidas destruidas de creyentes, por qué tantos matrimonios de creyentes rotos, por qué tantos ministerios de pastores acabados, si no es por el pecado que también alcanza al creyente. Pastores que fueron grandes y que hicieron un gran ministerio, pero cayeron en un pecado y todas esas cosas buenas que hicieron se perdieron. Y de hecho hasta fue peor, porque muchos se alejan y demás. Porque muchos se alejan y demás.
Así que, hermanos, lo primero que debemos reconocer es que el pecado es devastador. O sea, cuando nos hallemos rodeados de pecado, hermanos, recordemos lo letal y lo horrible que es. Miren el siguiente versículo allí en Santiago: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y este versículo está en este contexto de tentación, hermanos, porque pecar, lo que quiere decir el pecado es no confiar en que Dios es bueno, no confiar que las cosas buenas solo provienen de Dios, y trato de sacar cosas buenas del pecado. ¿Sí me siguen? Entonces, no, es que en el trabajo me toca decir mentiras, porque si no digo mentiras, entonces no me ascienden. No, en la universidad me toca hacer trampa, porque si no hago trampa, entonces pierdo el semestre o pierdo la materia. ¿Sí? Del pecado no vamos a sacar cosas buenas, a eso es lo que voy. Del único que sacamos cosas buenas es de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que si usted cree que satisfacer su necesidad a través del pecado es bueno, no, porque no proviene de Dios. Y estamos desconfiando en que Dios conoce nuestras necesidades y puede suplir nuestras necesidades con sus bondades y con sus dádivas en nuestra vida. Eso es el pecado. ¿Sí me siguen? Eso es el pecado, hermanos. Así que reconocer, hermanos, que el pecado es devastador, es malo, es letal, ¿cierto? No me voy a unir en yugo desigual porque es pecado, no proviene de Dios, no voy a sacar nada bueno de ahí, no voy a fornicar, no voy a adulterar, porque de ahí no va a sacar nada bueno. De ahí no va a sacar nada bueno. Y hay consecuencias, hermanos, del pecado. Dios perdona, Dios restaura. Sí, bueno, voy a hablar del otro lado, caí, la embarré. Me dejé llevar por mis concupiscencias, por mis pasiones. Bueno, Dios es Dios bueno, Dios restaura, Dios levanta, Dios renueva, pero hay consecuencias que no tienen reversa, que no tienen arreglo, que son irreparables. Como les decía de estos grandes predicadores, después de haber caído, ya pastor no puede ser porque adulteró. Todo ese ministerio ya nadie le va a creer. Si me hago entender, hay cosas que no son arreglables, hay cosas tal vez que sí, pero la mayoría no son, y hay que tener eso en nuestra mente, hermanos. Reconocer lo que es el pecado. Ahora, lo siguiente es huir, no enfrentar. A veces nos creemos muy fuertes espiritualmente. Venga, a ver, ¿cómo fue pecado? Y uno se cree el machote. ¿Qué nos dice, qué hizo José cuando vino la tentación de esta mujer, la esposa de Potifar, que le hacía todo, le hacía de él? El que dijo, a ver, yo me quedo aquí quieto, no va a pasar nada. No, me voy, huyo. Le dejó la ropa en las manos y me voy. Huyo porque estoy metiéndome en la boca del lobo. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:22? Huye de las pasiones juveniles y sigue la paz, la fe, la justicia con los que de corazón limpio invocan a Dios. El problema es que cuando nosotros cedemos a tentación, hermanos, es porque no huimos y porque no estamos en donde deberíamos estar. Pablo le dice a Timoteo, usted en el lugar que debería estar es buscando a Dios, buscando la fe, buscando la justicia, con los que de corazón limpio invocan el nombre de Dios, pero usted no lo está haciendo. Tiene una mente ociosa, tiene una mente perezosa, tiene una mente divagando, y pues ese es un nido para el pecado, una mente ociosa, una vida que no esté donde debería estar, buscando a Dios, con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. También en 1 Corintios 6:18, leámoslo rápidamente. 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. No dice enfrente la fornicación, no dice enfrente los malos pensamientos, no dice enfrente las mentiras, no, dice huya de la fornicación.
Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Los pecados sexuales son los más devastadores, porque peco contra mi cuerpo, peco contra mi pareja, peco contra quien adulteré o forniqué, peco contra mis hijos, peco contra los hijos de la persona con quien forniqué, peco contra Dios. O sea, la capacidad de llegar a otras personas es tan grande, hermanos. Dice huye, no enfrenta. En Proverbios 22:3 dice, el prudente ve el mal y ¿qué? Se esconde. Pero el insensato sale y que me venga el mal. Yo soy fuerte. No, usted no es fuerte, usted es insensato y no es prudente y va a caer en tentación. Y la parte más importante, hermanos, y esto aplica para luchar más contra el pecado, pero también en todos los aspectos de nuestra vida, es orando y buscando a Dios. Orar más. En Mateo capítulo 26, aquí ya casi voy terminando, que me acaba el tiempo. Mateo capítulo 26. En el versículo 36 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. El Señor era muy tierno y muy paciente y muy misericordioso con los discípulos. O sea, les pide Jesús está a punto de pasar, o está pasando su tentación más grande. La tentación más grande de Jesús es no ir a la cruz. No tomar la copa de la ira de Dios. Una tentación muy grande para Jesús. Y estaba en una terrible angustia, no porque le fueran a latigar, porque el Padre se iba a alejar de él mientras cargaba los pecados de la humanidad. Y él estaba en profunda angustia. La palabra dice que él estaba sudando hasta gotas de sangre. Y creo que eso es una patología. No me acuerdo el nombre, Gina sabrá, pero eso es cuando uno está demasiado angustiado y demasiado preocupado. Y Jesús quería que sus discípulos le acompañaran en oración. Jesús quería que sus discípulos estuvieran con él en ese momento durísimo de Getsemaní. Getsemaní quiere decir prensa de aceite. Jesús estaba siendo prensado en ese momento por lo que le iba a acontecer. Y necesitaba que oraran por él. Si Jesús oraba por él, por su vida y quería que otros oraran por él, ¿cuánto más necesitamos nosotros orar por nosotros para no caer en tentación y que otros también oren por nosotros? Si lo hizo Cristo, si lo hizo el ser divino, perfecto, lleno de la plenitud de Dios. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Y Jesús está pidiendo que oren por él, no ya cuando se encuentra en el pecado, cuando cedió, cuando cayó o después de haber caído, no, antes de ese momento duro.
antes. Tal vez nosotros, hermanos, luchamos mucho contra el pecado, ¿sí? Y tal vez en algún punto de nuestra vida le hemos dicho a Dios, Dios, te entrego este pecado, no puedo más, te lo entrego a ti, ayúdame, no puedo, pero vuelve a la semana el pecado. Y me dice, pero Señor, yo te lo entregué, ¿no me escuchaste? ¿Por qué, hermanos? Porque es que no se trata de una vez que yo le entregue el pecado a Dios. Se trata de que todos los días yo debo entrar a la presencia de Dios en oración, hermanos, y pedirle a Dios que me guarde, que me proteja, que me fortalezca para ese momento de tentación. Los discípulos se fueron a dormir, ¿cierto? Dice ahí que esos ojos, mucho me imagino que esos ojos, como decimos nosotros, empillamados. Y ya no los podían ni abrir del sueño que tenían. Ellos se fueron a dormir, descansaron para recuperar y tener fuerzas, digamos, en su cuerpo. Pero no oraron para tener fuerzas espirituales. Hay una gran diferencia ahí. Se recuperaron físicamente, pero no se recuperaron espiritualmente. Y eso era lo que Dios quería. Dios quería que se recuperaran espiritualmente, especialmente por Pedro, porque a Pedro ya le vendría la hora de la tentación. ¿Y qué pasó? Lo negó, cayó, cedió, se quedó dormido. Ahora, la tentación de nuestro Señor Jesús no se compara con nuestras tentaciones, en el sentido de que nosotros no vamos a cargar el pecado de la humanidad ni el Padre nos va a abandonar, pero sí somos fuertemente tentados en nuestra vida. Y debemos aprender en la manera en que Cristo venció esa tentación. Dice la palabra en estos versículos que leímos, Él se arrodilló, ¿cierto? Dice que los dejó y le dijo, ya vengo, y fue y se postró. El Evangelio de Marcos dice que se postró, que se tiró al suelo, su rostro se tiró al suelo. Lucas dice que se arrodilló. Bueno, habla de una posición física, ¿cierto? De humillación. A nosotros el arrodillarnos no es nada mágico, pero sí como dice Pastor Alberto, nos hace bien, porque nos pone en una situación de dependencia. Así que para poder vencer, hermanos, estas tentaciones debemos arrodillarnos, y no solamente en literal físicamente, sino en nuestro corazón. Y él oró, ¿cuántas veces dice la palabra que oró? 3 veces, ¿sí? No fue como, ay Señor, estoy pasando por una tentación difícil, ayúdame en Cristo Jesús, amén, ya. No, hermanos, él se arrodilló, él se postró y oró, volvió ante sus discípulos y volvió y oró otra vez por lo mismo, y volvió ante sus discípulos y se devolvió y volvió y oró por lo mismo. Fue constante, fue intensa su oración. Fue intensa su oración, hermanos. No hay palabras mágicas, no es que en el nombre de Jesús, ya entonces como dije en el nombre de Jesús, entonces ya esa tentación se va a ir y ya no voy a caer, no. Eso habla más de un rendirse completamente delante de Dios. Ahora él dice, pasa de mí esta copa, ¿sí? Con nombre y apellido dijo su tentación, la copa de la ira de Dios. ¿Sí? Nosotros también debemos decir con nombre y apellido cuál es la lucha por la que estamos pasando. Luego él dice, hágase tu voluntad, ¿sí? Y ahí está la clave, hermanos, porque cuando nosotros vamos delante de Dios a orar intensamente porque Dios nos libre de tentaciones para no caer, nosotros vamos a Él rindiendo todas esas pasiones que hay en nuestro corazón, todas esas pasiones que luchan dentro de nosotros, y las venimos a sujetar a Dios, ¿sí? Por eso dice que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque yo estoy sujetando, poniendo en sumisión todo eso que está pasando por mi mente, todo lo que está pasando por mi corazón. Yo lo sujeto y digo, Dios, te entrego todas estas pasiones y quiero hacer tu voluntad. Y finalmente, Cristo pidió ayuda.
¿Nosotros necesitamos ayuda también? Por eso cuando veíamos la serie de la iglesia, veíamos en la serie de la iglesia que nosotros para crecer espiritualmente necesitamos de la iglesia. Nosotros crecemos unidos, no crecemos solos, ¿cierto? Eso lo reiteramos varias veces. Porque a veces llega ese momento de tentación y necesitamos a alguien, necesitamos un compañero a quien le podamos rendir cuentas. Mire, hermano, estoy pasando por esto, estoy a punto de caer, ore por mí. Y tal vez no tener uno sino dos o tres, porque de pronto yo lo llamo y no me contesta, está ocupado. Entonces llamo al otro, mire, estoy pasando por una terrible situación, ayúdeme, ore por mí, deme una palabra de consuelo. Necesitamos de los hermanos, nos necesitamos para poder vencer las tentaciones de nuestra vida. Así, y si caemos, hermanos, pues nada, parémonos, continuemos, no nos desanimemos, sigamos luchando, pero no luchemos solos. No luchemos solos, porque no podemos solos, hermanos. Que nuestra vida, hermanos, sea alejada de tentaciones, de pecado. Cuando Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, que todos lo conocemos, ¿cierto? Pablo está diciendo, mientras yo vivo aquí en la tierra, Cristo vive en mí, vivo para Cristo. Y cuando pase al otro lado de la eternidad, Cristo vive en mí y sigo sirviendo a Cristo. Vivamos de tal manera, hermanos, que el cambio entre la tierra y la eternidad no sea mucho. Que no lleguemos a la eternidad y nos encontremos aquí todos los de La Serena. Uy, ¿ese es Duan? No parece. O esa es Nidia. Uy, no parece. Ve, se comportaba bien diferente. Ahí en la tierra sí era como brava. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que quiere decir Pablo cuando dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí y allá le voy a servir igual. No va a haber mucho cambio. Y la última resolución, hermanos, con esta corro porque ya llevo bastante tiempo como suelo. La última resolución es servirle más a Dios. Servirle más a Dios. Si de pronto tú te preguntas, ¿qué quiere Dios de mí? Quiere que le sirvas. Eso lo dice Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10 dice, versículo 12. Ahora pues Israel, está hablando de Israel, no es un contexto de Israel, pero el principio se mantiene hasta esta dispensación. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Hágase esa pregunta, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Dice allí, continuando la lectura, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que ¿qué? Sirvas a Jehová tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué pide Jehová de ti? Que le temas, que le ames, ¿cierto? Que andes en sus caminos y que le sirvas. Eso es. 4 cositas que Dios quiere de nosotros. ¿Por qué? En el versículo 17 lo dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Y ahí no me voy a detener en ese versículo si no me demoro más, pero ahí da varias razones por qué nosotros debemos temer a Dios y servirle y amarle y andar en sus caminos, porque es Dios de dioses, ¿sí? Y yo creo que a ellos se les viene en la mente lo que pasó en Egipto. Mandó Dios plagas y todos estos egipcios le oraron a su Dios mosca, a su Dios sol, a su Dios tierra, a su Dios árbol, lo que sea, y ninguno lo pudo librar. ¿Sí? Ninguno lo pudo librar del verdadero Dios. Por eso dice Dios de dioses. Y bueno, Josué capítulo 24, versículo también conocido. Última resolución. Josué capítulo 24, versículos 14 y 15.
Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es una resolución para este año, hermanos, que podamos decirla: yo y mi casa serviremos a Jehová. O seguimos sirviendo a los ídolos y a los dioses de este mundo, al Dios dinero, al Dios internet, al Dios fama, al Dios libertad, ¿cierto? O servimos a Jehová, el Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, temible, que creó los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Y todo lo que en ellos hay. Así que estas son las 4 resoluciones, hermanos, para este año. Sed por estar en la presencia de Dios, confiar más en Dios, luchar más contra el pecado, servirle más a Dios. Que no sea una resolución solo del 2024, sino que sea una resolución de vida, como iniciaba diciéndoles. Si fallamos, si nuestra motivación está en Dios, seguramente vamos a tomar esos momentos difíciles para volver a Dios. Bueno, hermanos, creo que esto ha sido todo. Muchísimas gracias y vamos a orar y terminamos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra en esta mañana, Señor, que corrió, Señor, a través de nosotros y en nuestro corazón. Señor, sabemos que no hay nada mágico ni nada especial, Señor, en el mes de enero, Señor. Pero tomamos, Señor, este primer mes del año, Señor. Aprovechamos, Señor, ese sentimiento de las cosas frescas y las cosas nuevas, Señor, para tener resoluciones, Señor, en nuestra vida para ti, Dios. Resoluciones espirituales. Las demás resoluciones, Señor, que tenemos seculares, las podemos planear, Señor, si es tu voluntad, pero tú te encargas de ellas, Señor. Nosotros nos debemos encargar, Señor, de las resoluciones espirituales. Y yo te pido, Señor, en esta mañana, Dios, que podamos tener más sed de ti en este año, que podamos desear, Señor, estar en tu presencia todos los días, como el ciervo brama por las aguas. Aumenta, Señor, nuestra sed por ti, Señor. Aumenta, Señor, nuestro anhelo por querer estar contigo, Señor. Tal vez en el año pasado no fue muy bien, pero este año, Señor, queremos ponerlo como meta, Señor, en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a confiar más en ti. Tal vez el año pasado nos dejamos llevar por nuestra ansiedad, nuestra depresión, por nuestra angustia y aflicción, Señor, que podemos pasar. Pero este año queremos convertir eso, Señor, en gasolina para servirte a ti, Señor, para volver a ti, Dios. Ayúdanos, Señor, a recordar lo bueno que has sido, a alabarte en medio de esas tribulaciones, Señor, y a exaltarte en medio de esas dificultades. Ayúdanos a confiar más y más y más en ti, Señor, este año que comienza. Que podamos luchar más fuerte con la tentación, Señor. Que no tomemos tan livianamente y tan pasivamente, Señor, porque Satanás está como león rugiente. Y debemos estar preparados, Señor, espiritualmente para esas acechanzas, Señor. Ayúdanos a rendirnos más a ti en oración, Señor. A huir, Señor, a contar también con tu iglesia, Señor, para sobrellevar y sobrepasar estas tentaciones, Señor. Y que este año también podamos tomar esa decisión de servirte más, discipular, predicar, enseñar, poner al servicio tuyo, Señor, los dones que nos has dado y talentos, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, nuestra vida. No sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos si estaremos vivos, Señor. Por eso encomendamos nuestros planes a ti, Señor. Y si es tu voluntad, haremos, comeremos, traficaremos, viviremos, Señor, si así tú lo quieres, Padre.
Gracias, Señor, por tu palabra nuevamente. Dejamos en tus manos el resto de día. En Cristo Jesús. Amén.